les doy la bienvenida a la casa de nuestro Dios. A las personas que nos están viendo desde casa, el Señor les bendiga. Les agradezco a los que amablemente nos comparten la publicación, están ahí conectaditos. El Señor les bendiga de manera muy especial. En esta mañana vamos a continuar la segunda parte del estudio bíblico que iniciamos en la primera escuela dominical con respecto a la confesión de los pecados. En la primera escuela dominical traté el título La maldición de ocultar nuestros pecados, o la maldición de los pecados ocultos. Para esta segunda escuela dominical voy a hablar sobre el tema la bendición de confesar nuestros pecados. La bendición de confesar nuestros pecados. Y quiero pedirles que por favor me acompañen al libro de los Salmos, o más bien a Proverbios capítulo 28. Vamos a empezar aquí en Proverbios 28. Gloria al Señor Jesús. Los hermanos que nos acompañan, mi amado hermano con su familia que vienen de Venezuela, le sirven al Señor allá en Venezuela. Gloria al Señor, le doy la bienvenida. A las personas que nos están visitando por primera o por segunda vez, bienvenidos al Señor, bienvenidos a la casa del Señor en esta preciosa hora. Y nos gozamos de poder estar aquí reunidos y de esta manera exaltar a nuestro Dios. Repito, Salmos capítulo 28, ¿lo tienen? Proverbios capítulo 28. Lo dije a ver si están prestando atención. Les corrijo, Proverbios capítulo 28. ¿Lo tienen? Versículo número 13. En voz alta lean conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pido con todo mi corazón, por favor, bendícenos a través de ella. Que esta tu palabra haga el efecto y haga la obra para la cual la envías, como siempre lo hace. Ruego que me des la gracia y la sabiduría, mi Señor, para poder compartirla con tal claridad, Señor, pero bajo la inspiración y la guianza tuya. Que esta tu palabra, si bien nos confronte, esta tu palabra nos conduzca a la restauración, al arrepentimiento. Que esta tu palabra pueda producir en nosotros hoy un profundo deseo de honrarte, de agradarte. Que esta tu palabra pueda impulsarnos, pueda ser ese motor que nos lleve a salir adelante para llevar una vida de victoria, una vida que te honra a ti, Señor. Amado Espíritu Santo, ven y confirma esta palabra en cada corazón y en cada vida en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Por favor, siéntese y dele la gloria, dele la honra y la alabanza al Señor Jesús. La bendición de confesar nuestros pecados. Tengo que partir desde el principio de nuestra condición de pecadores y establecer alguna diferencia entre una cosa y otra. Primero, nosotros somos pecadores arrepentidos. Éramos pecadores perdidos, ahora somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Antes practicábamos el pecado, ahora pecamos, seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. Bueno, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en lo siguiente. Una cosa es el que, por ejemplo, cae en fornicación hoy, se arrepiente según él, pero mañana vuelve y cae en fornicación, y pasado mañana vuelve y cae en fornicación, y luego cae con la otra, y así lo hace sucesivamente. Esa persona practica el pecado. Pero puede ser, Dios guarde a todos los hermanos, que un hermano en un desliz, en una debilidad, se descuidó y pecó. Pero ese hermano se arrepiente
se aparta de ese pecado y no lo vuelve a hacer más. Él pecó, pero él practica el pecado, no, él no practica el pecado, pero pecó. Vamos de pronto a nuestra realidad más práctica. Nosotros pecamos de muchas maneras. Podemos pecar con un pensamiento. Usted puede estar ahí sentado aquí en el templo y pecar. Puede estar ahí y el que está a su lado, usted dice: esta que está al lado me cae mal. Este que tengo al lado, mírale la cara de orgulloso que tiene, prepotente. Ya pecaste. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Podemos pecar con nuestras acciones. Es posible que usted antes de venir a la iglesia, usted, querido varón, maltrató a su esposa con palabras. Bueno, ya pecaste. Ya pecaste porque la Biblia dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pecaste antes de venir a la iglesia. O que la hermana antes de venir a la iglesia le alzó la voz a su esposo y lo irrespetó. Pecaste. No hizo falta que cayeras en adulterio o que mataras a alguien. No hizo falta que robaras a alguna persona, pero pecaste. O los hijos que antes de venir a la iglesia, mamá o papá les pidió que hicieran algo y dijeron: no mamá, no papá, porque me voy para la iglesia. Pecaste. Pecaste porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Mire que pecamos. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, verso 8 de Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la realidad. Pero entonces tengo que llamar su atención a la diferencia que hay entre practicar el pecado y pecar porque somos humanos, porque todavía estamos en esta tierra, porque no somos perfectos todavía, aunque estamos en ese proceso, ¿verdad?, de perfección. Pecamos porque estamos sujetos a nuestras pasiones. Pecamos porque todavía sentimos ira. No faltará el que diga: pastor, yo no peco, yo soy tan santo que yo no siento ira, yo no siento celo, yo no siento envidia. Mi querido hermano, usted no debería estar con nosotros. ¿Qué hace aquí? Lo vamos a contaminar a usted. Yo siempre digo, esa es una teoría que se cae por su propio peso. La gente que pretende realmente ser ya perfecto, ese autoengaño se le desvanece al mismo, porque no es sino que llega a la casa y el hijo dejó el vaso donde él le advirtió que no lo dejara, y ahí agarra rabia y ya pecó. Porque estamos sujetos a nuestras emociones y eso nos lleva a que pequemos, a que le fallemos al Señor. Ok. Así que quería primero partir desde esa realidad, pero haciendo la diferencia entre lo que es una cosa y otra. Porque no pretendo pavimentar una carretera para decirle a usted: tranquilo, peque, que no hay ningún problema si usted peca. No, espere, porque viene lo que es practicar el pecado. Segundo, la diferencia que hay entre el que peca pero oculta su pecado y el que peca pero confiesa su pecado. Y en base a eso está nuestra enseñanza, la de la primera escuela y ahora esta. El que peca y oculta su pecado y el que peca y confiesa su pecado. Para el que oculta su pecado hay maldiciones. El que oculta su pecado, dice la Biblia, no prosperará. El versículo que acabamos de leer. Pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Según este versículo, tenemos los dos elementos en el mismo versículo. Verso 13 del capítulo 28 de Proverbios. ¿Lo tienen? El que encubre sus pecados no prosperará. Aquí hay dos personas que pecaron. Aquí la diferencia no está entre uno que pecó y otro que no pecó. No, aquí los dos clientes pecaron.
La diferencia está en cómo reacciona cada uno ante el pecado. El primero pecó, pero lo encubrió su pecado. Dice, ese no prosperará. El segundo también pecó, pero cuando pecó, ¿qué hizo? Lo confesó. Pero para confesarlo hay que reconocerlo. Y el que confiesa y reconoce su pecado tiene una intención bien marcada de apartarse de él. Ese alcanzará misericordia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bueno, ¿qué lleva a una persona a ocultar su pecado? ¿Y qué lleva a una persona a confesar su pecado? Los dos son movidos por un interés diferente el uno al otro. Pero hay una razón por la que alguien oculta su pecado y hay una razón por la que alguien decide confesar su pecado. Podrían haber varias, en realidad me voy a concentrar en dos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, si pueden, por favor, acompáñenme allí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienen? Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Bien, como ellos amaron más las tinieblas que la luz, versículo 20, ¿qué dice? ¿Por qué una persona cuando peca encubre su pecado? Porque ama lo que hace. Porque no tiene deseo de arrepentirse. Es decir, la persona que encubre su pecado está diciendo, es que a mí me gusta hacer esto. Yo no quiero dejar de hacerlo y por eso lo oculta. No quiero que nadie se entere lo que estoy haciendo. Porque él disfruta lo que hace o ella disfruta lo que hace. Y eso lo lleva a encubrir su pecado porque ama lo que hace. Por eso no viene a la luz. Por eso no confiesa. Él no saca eso a la luz. Porque ama lo que hace. Y porque él sabe que mientras tenga oculto su pecado, mientras lo tenga oscuro, él lo puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Luego está el que peca, pero dice, yo no puedo seguir ocultando esto. Yo voy a ir ante el Señor, yo le voy a confesar mi pecado ante Dios. Pecó, pero no ama el pecado. Pecó, pero no ama lo que hizo. Pecó, pero no se siente bien haciendo lo que está haciendo. Quiere cambiar, quiere salir de esa condición. Por eso el primer paso es confesar mi pecado. Pero ya le dije que eso lleva implícito reconocerlo. Y cuando lo confieso estoy mostrando una decisión de apartarme de ello. Quiero que levante sus manos y le dé la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Gloria al Señor. Bien, así que estamos frente a las dos intenciones de por qué una persona oculta su pecado y por qué otra persona confiesa. Gracias, hijo. ¿Qué lleva a una persona a ocultarlo y qué lleva a la otra persona a confesarlo? Por favor, hay una pregunta en la que quiero que reflexionemos. Acompáñenme a Génesis capítulo 37, verso 26. El que hizo esta pregunta no reaccionó como debería o uno pensaría que pudo haber reaccionado. Es una pregunta realmente muy profunda, pero que en el que la formuló, a mi criterio, no hizo el efecto que debió hacer esta pregunta. Génesis capítulo 37, verso 26. ¿Lo tienen? Entonces Judá dijo a sus hermanos,
Ahora aquí viene la pregunta, léala en voz alta. Esta es una pregunta para reflexionar en el contexto de ellos. Dice Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Ese es un pecado terrible, asesinato. Y a su hermano, dice Judá, ¿qué provecho hay? Que lo matemos y que encubramos su muerte. Uno pensaría que esta pregunta, es decir, si José lo tienen sus hermanos agarrado y escucha a Judá haciendo esta pregunta, José debió haber dicho, me salvé. Me salvé. Esta es una pregunta que debería hacerlos reflexionar a ellos. Y uno pensaría, wow, a Judá lo iluminó el Espíritu Santo. Pero luego dice, vamos a venderlo. Es que lo maten otros. O sea, uno pensaría que realmente quien hace la pregunta reflexionó, cayó en cuenta y dijo, no, a este muchacho hay que salvarlo, pero no. Ok, pero vamos a tomarla nosotros, a ver si nosotros sí somos capaces de reflexionar de manera correcta sobre ella. Quiero que te formules esta pregunta para ti. Yo no sé cómo hayas llegado, no sé qué batalla estés librando, no sé qué lucha interna tengas, pero quiero que nos hagamos esta pregunta. Yo la voy a hacer para mí. Carlos Rodelo, ¿qué provecho tienes que cometas ese pecado y lo encubras? ¿Qué ganas con eso? Hágasela a usted. ¿Qué gano con hacer esto que estoy haciendo? Mi esposa no sabe. Mi esposo no sabe. Mi papá y mi mamá no saben. Los pastores no tienen ni idea. Pero ¿qué gano? ¿Qué estoy ganando con lo que estoy haciendo? Y sí, lo estoy encubriendo, lo estoy tapando y nadie se ha dado cuenta. Nadie sospecha de lo que estoy haciendo. Pero ¿en qué me está sirviendo a mí? ¿En qué provecho tengo? Ojalá nosotros seamos capaces de reflexionar sobre esa pregunta. A mí me parece que es una pregunta muy oportuna, muy pertinente. En lo que yo estoy haciendo, ¿de qué me está sirviendo? Sí, yo estoy engañando a mi papá, a mi mamá. El pastor me pasa a predicar, me pasa a cantar. El pastor piensa que yo soy lo mejor de la iglesia. Y tal vez te rías, ese pastor no sabe ni quién soy yo. Ok, muy bien, lo lograste. Engañaste al pastor, engañaste a la hermana, engañaste al hermano, engañaste a papá, mamá, engañaste al esposo, a la esposa. Muy bien, pero ahora, ¿de qué te sirve? ¿Qué provecho tienes? Mamá dice, mi hijo es un santo. Si usted viera a mi hijo, pastor, ¿usted por qué no lo pone de copastor en la iglesia? Pero tú sabes tu realidad. Mamá piensa, papá piensa que eres digno para ser el sustituto del pastor. Lo que significa que lo has ocultado muy bien en casa. Pero la pregunta es, ¿de qué te sirve? ¿Cuál es el provecho? Tal vez la esposa diga, pastor, yo le recomiendo a mi esposo, pastor. Mi esposo es una bendición, pastor. Qué hombre de Dios tan santo y tan puro es mi esposo, pastor. Pero tú escuchas a tu esposa decir eso y de inmediato recuerdas lo que pasó en la empresa. De inmediato recuerda lo que ocurrió allá. Y sí, lograste engañar a tu esposa. Y tienes a tu esposa comiendo de tu mano. Y tu esposa se comió el cuento que tú eres lo mejor de lo mejor. Pero, ¿y qué provecho tienes en eso? O tal vez tu esposo diga,
Mi esposa, yo creo que después de la Virgen del Carmen, ella, es más, si ella viviera en el tiempo en que el Señor se humanó, la escogen a ella. Y tal vez tú escuchas a tu esposo decir eso y dices, ay, si él supiera la verdad. Lo que significa que lograste ocultar a la perfección tu pecado. La pregunta es, ¿y de qué te sirve? ¿Cuál es el provecho? Ahora, yo le estoy poniendo en un escenario realmente bastante dramático. Yo estoy hablando de una supuesta pecado de cualquier índole. Lo hago así para hacerlo gráfico, para llamar su atención y que usted pueda entenderme. Pero es que hay cosas que son pecado y que no necesariamente son ni adulterio, ni asesinato, ni atraco, pero son pecado. Son pecado. Son cosas que se pueden maquillar muy bien. La envidia, por ejemplo, el orgullo, el resentimiento, la falta de perdón. Se pueden ocultar bien. Y podemos mostrar que todo está bien. Pero eso no trae ninguna bendición a nuestras vidas. Bien, la pregunta es, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Y por qué subrayo qué provecho hay? ¿O qué sentido tiene que lo hagamos? Acompáñeme por favor a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículo 13. Hebreos 4:13. Y el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, ¿qué provecho hay en tratar de ocultarnos? No hay ninguna razón. No tiene sentido que tratemos de ocultarle algo a Dios. ¿Por qué no tiene sentido? Porque todo está desnudo ante Él. Y porque le tenemos que dar cuenta a Él. Miren, el tema del pecado oculto es este. Si el pecado fuera contra Roy y a él le tuviera que dar cuenta y se lo logro ocultar, muy bien, tuve éxito porque evadí el castigo. El problema es que no es con él. No tiene sentido que se lo oculte a él, porque a la larga él no tiene nada que ver. El asunto es al que le tengo que dar cuenta. Y que a él no se lo puedo ocultar, porque todo está desnudo ante él y él conoce, están abiertas a sus ojos. Así que, ¿de qué me sirve que logre engañarlo a él? Pero si a la larga, al que le provoco la ira, al que va a enviar el juicio, al que le tengo que dar cuenta, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que no tiene lógica ocultar mis pecados. Ya les dije, ¿qué lleva a una persona a ocultar su pecado? Bueno, ama lo que hace y no quiere desprenderse de él. Por eso lo oculta. No quiere soltarlo. Por eso lo oculta. Y no tiene sentido hacerlo entonces. Pero el que por el contrario quiere superar, lo confiesa. Y vamos ahora a lo que significa confesar nuestros pecados y a qué me estoy refiriendo. Porque una persona puede cometer el error de dos errores puede cometer la persona. Primero, en su afán por querer librarse de la culpa del pecado, va y le abre su corazón al primero que encuentra. Y tú no puedes
abrirle tu corazón y confesar tus cosas a todo el mundo. Porque hay gente que no tiene la madurez para oírte sin juzgarte, o para oírte y ayudarte. Hay gente que tú le dices una cosa y en el mejor de los casos te juzgan y te condenan ahí de inmediato. En el peor de los casos, lo que tú le dijiste lo riegan a todo el mundo y terminan destruyéndote. Así que lo primero que quiero que entiendas es, ese es un error que no se puede cometer. ¿A quién le cuentas tus cosas? Porque si tú le cuentas tus cosas a alguien equivocado, en vez de encontrar a alguien que te ayude, encontrarás a alguien que te terminará de hundir. Segundo error, personas que creen que el tema de la confesión es algo, primero, que es con los hombres y que yo me confieso con él y que de alguna manera eso me va a cambiar. No, la confesión es primero a Dios. Yo me confieso ante Dios porque es Dios el que me perdona, no es el hombre el que me perdona. Yo no soy una especie de cura aquí que vengo y le digo, bueno, Damien, ven hijo, confiésame tus pecados y yo te perdono los pecados. Él no pecó contra mí, él pecó contra Dios. Yo no lo perdono, es Dios el que perdona. A ver, yo no perdono para efectos de salvación. Yo debo perdonar al que me ofende para efectos de la convivencia. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, si Roy me falla en algo y él me dice, hombre, hermano Carlos, yo lo ofendí, perdóneme, ¿qué debo hacer? Debo perdonarlo. Pero eso no significa que yo lo estoy absolviendo a él de pecados. Mi perdón hacia él es para efectos de convivencia y para efectos de mi sanidad interior. Pero para efectos de salvación es Dios el que perdona mis pecados. Así que la confesión es ante Dios. Es ante Dios. Luego, hay situaciones que requieren de la ayuda de una persona madura espiritualmente para superarla. Y en ese sentido yo me acerco a mi líder espiritual o a un hermano maduro en la iglesia y le confieso lo que estoy haciendo, no para que él me perdone, para que él me ayude a supervisar mi recuperación o para encontrar en él un apoyo para vencer algo que solo no puedo vencer. Amén. Hay luchas que yo solo no puedo ganarlas. Batallas, luchas secretas, situaciones allá internas, un sentimiento que está surgiendo y que debo acercarme a alguien que me ayude, confesarle, decirle, hermano, mira, me está pasando esto, hermano, estoy sintiendo esto, hermana, ayúdame a orar porque el enemigo me está tentando y estoy a punto de caer, ayúdame a orar. O hermano, hermana, mira, hace muchos años yo estoy practicando este pecado y no he podido salir de él, ayúdame a orar, ora por mí, dame un consejo. Me estoy haciendo entender. Pero la confesión es con el Señor en ese sentido. Yo no le puedo ocultar a él lo que soy. Y si hace falta, otro tema, si usted es un líder de la iglesia y comete un pecado, adulterio, fornicación, etcétera, usted tiene en ese sentido el deber moral de decir, pastor, yo pequé. Yo no puedo seguir ministrando en el altar, necesito un proceso de restauración. No quiero seguir en el altar parándome como si nada hubiera pasado. Yo sé que no estoy bien, cometí este pecado y quiero mi proceso de restauración. Porque cuando la gente no hace los procesos de restauración, no es sana totalmente. Cuando la gente encubre el pecado y pecó, pero no le dijo a nadie y sigue ministrando y sigue haciendo como si nada pasara, esa persona tarde que temprano se le revierte esa situación. Y además no hay lealtad en esa persona, no hay sinceridad en esa persona. Así que en ese sentido yo le comento a mi pastor, porque en un acto de sinceridad yo le voy a hacer saber a él que necesito, mi salvación está primero que el liderazgo. ¿De qué me sirve que el pastor me siga teniendo como líder en la iglesia, pero yo sé que estoy mal ante Dios?
Es un grave error las personas que ponen el ministerio por encima de su salvación. No, tu salvación está primero. Para mí como pastor, su vida, su salvación es primero que liderazgo. ¿De qué me sirve a mí que yo tenga aquí un líder eficiente, pero necesita restauración? ¿Me estoy haciendo entender? Y usted también debe priorizar su vida espiritual por encima de los cargos. Es triste que hay gente que para ellos es mejor el piano. Ay, no, que no me quiten el piano, que el pastor no me quite la batería. Y se aferran a eso a costo de su vida espiritual, de su restauración genuina y verdadera. Eso es un grave error. ¿Cuántos alaban al Dios de toda gloria en esta preciosa hora? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el que confiesa sus pecados, le dije, muestra un deseo de ser restaurado. El que los encubre muestra que ama lo que hace y que no quiere salir de esa situación. Eso no hay más, no hay más. Eso es lo que es. Es lo que es. En Salmos capítulo 19, versículo 12 y 13. Vamos a ese salmo, por favor. Salmos capítulo 19. ¿Lo tienen? Verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lo primero que yo encuentro aquí es un hombre que está reflexionando profundamente sobre su vida. O sea, es alguien que no está mirando a los demás. Es alguien que se detuvo, si me permiten ilustrarlo, está frente al espejo y está viéndose tal como es. Así que se pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? La pregunta va en este sentido: ¿quién es capaz de entender que ha cometido un error y reconocerlo? ¿Quién es capaz de decir, oye, es mi culpa? No es la culpa de él, no es la culpa de ella, es mi culpa, yo me equivoqué, yo me descuidé en esto, yo dejé de hacer esto. ¿Quién es capaz de reconocer sus propios errores, de entenderlos? Porque eso se sale de nuestra naturaleza. O sea, nuestra reacción inmediata es por culpa de él. Yo lo quería hacer, pero no me dejaron hacerlo. No, si a mí me ayudaran ya yo estuviera quién sabe dónde. Nuestra reacción inmediata, la forma como reaccionamos es: la razón por la que yo estoy mal es por él, es por ella, es porque no me ayudaron, no me visitaron, no me felicitaron, no me dieron, no me hicieron. Siempre tratamos de decir la culpa es de fulano. Yo iba bien, pero yo llegué a la iglesia y el ujier no me saludó. Si el ujier me hubiese saludado, no, yo estuviera santificado, purificado, ungido, sirviéndole al Señor, pero el ujier no me saludó. Esa es nuestra reacción natural. Usted y yo reaccionamos así. No vaya a creer que porque yo soy pastor, no, le estoy hablando que está en nuestra naturaleza. Un hombre podrá quedarse sin carro, sin casa, sin familia, pero nunca sin alguien en quien culpar. Así que por eso el salmista está en un proceso muy profundo de reflexión y hace esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe quién? Alguien que quiere cambiar. Alguien que sabe, yo no estoy bien, yo reconozco que no estoy bien, pero yo no quiero seguir en esta situación. Y ese que quiere cambiar deja de mirar a los demás para mirarse él. Deja de buscar culpables en otro para entender: es mi culpa, es mi culpa, es mi error. Yo fui el que me descuidé, yo fui el que me desanimé, yo fui el que bajé la guardia.
Si yo no hubiese bajado a la guardia, esas palabras ofensivas que me dijo el hermano no me habrían tocado, pero me tocaron porque yo bajé la guardia. Si yo no hubiese dejado de orar, si yo me mantuviera en oración y en ayuno, ese ujier que no me saludó no me habría afectado para nada, pero me afectó esa simpleza porque yo estoy mal espiritualmente. Si yo estuviera metido con Dios, metida con Dios, a mí no me habría afectado el que el hermano saludó a él y saludó a ella y a mí no me saludó. Pero porque yo estoy bajo espiritualmente, por eso cualquier estornudo del diablo me tumba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Quién podrá entender sus propios errores? El que quiere cambiar. Ese dice, es capaz no de buscar culpable en otro, es capaz de decir, esa hermana que dijo que la actividad que yo hice, que las empanadas me quedaron crudas y eso me hizo descarriar, me afectó porque yo estaba mal espiritualmente. Me afectó porque yo estaba en la carne. Me afectó porque yo no estaba orando como tenía que orar. Yo no estaba metida con Dios. Por eso me afectó. Eso me tumbó al suelo. Eso fue como si me hubiesen golpeado fuerte y me tiró al suelo y ahora no me puedo levantar. Pero cuando tú estás bien espiritualmente, a ti eso no te tumba. Tú dices, pero ¿cómo yo voy a dejar a mi Dios? Si es que yo no le hago las empanadas para ella, yo las hago para mi Dios. Si no te gusta, de malas, pero yo se lo hago para servirle al Señor. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién es capaz de mirar a sí mismo y decir, la culpa no es de él, la culpa no es de ella, fui yo soy el que he fallado al Señor? ¿Quién? El que quiere cambiar, el que dice, yo no quiero seguir postrado, yo no quiero seguir en esta situación. Luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí hay alguien diferente al que quiere ocultar sus pecados. ¿Sabe lo que significa esto? No me dejes ocultar los pecados. Si hay algún oculto, sácamelo a la luz. Ese líbrame de los pecados que me son ocultos. Da a entender, primero, no está oculto porque yo quiera esconderlo. No es que yo lo quiera esconder. Pero es posible que yo esté haciendo algo malo y no me dé cuenta. Entonces dice, líbrame de ellos, sácalos a la luz. No permitas que yo tenga pecado oculto. Si hay algo que yo estoy haciendo mal, Dios mío, házmelo saber, hazme reaccionar. Esto es diferente al que oculta su pecado. Porque el que quiere seguir pecando no quiere que le descubran sus pecados. Él quiere ocultarlo, él lo tapa. Él trata de que nadie se dé cuenta. Por eso el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. En todo el tema que voy a desarrollar, el asunto no está en no pecar. Ojalá no pequemos, pero mientras estemos en esta tierra, lo más posible es que ocurra. No necesariamente que mates a alguien o que robes un banco. Ya te dije que podemos pecar con un pensamiento, con una actitud, con cosas como, por ejemplo, llega alguien a la puerta de tu casa pidiendo un plato de comida, pidiendo pan, y tú tienes en la nevera algo que vas a botar el día siguiente. Y le dices, no tengo nada que darte. Pecaste ahí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sabías que tenías que venir a la iglesia? Y es bueno venir a la iglesia, pero no viniste. Es pecado. Y que nos hable clarito, mi hermana. Así que todos pecamos. El tema aquí no es no pecar, es qué haces. ¿Qué haces? ¿Lo encubres o lo confiesas?
¿Sigues en Él o te apartas de Él? Ese es el tema. ¿Lo ocultas para evadir responsabilidades o porque amas seguir haciéndolo, o lo confiesas y te apartas porque quieres agradar a Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando lo ocultas hay maldiciones. Cuando lo confiesas hay bendiciones. Bien, sigue diciendo, versículo 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Otra versión podría decir así, traducirlo como: libra a tu siervo de los pecados de soberbia y no permitas que se enseñoreen de mí esos pecados. Que esos pecados no se vuelvan dueños de mi vida. Que esos pecados no me dominen. Libra a tu siervo de eso. Repito, yo veo aquí a un hombre que no quiere ocultar sus pecados. A un hombre que entiende que él falla, que entiende que comete errores. Un hombre que entiende que tropieza, pero quiere agradar a Dios. Su declaración lo delata, dice al final: entonces seré íntegro. O sea, ese es mi anhelo. Mi anhelo es ser íntegro. Mi anhelo es estar limpio de gran rebelión. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir en integridad. Yo quiero presentarme, yo quiero venir a la iglesia y levantar mis manos sin que nada me acuse, sin que haya una voz que me diga: hipócrita, quien te ve aquí adorando a Dios, hipócrita, quien te ve aquí en la iglesia y que cantando coro. El salmista dice: yo quiero ser íntegro, yo quiero estar delante de Dios íntegro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sería para mí muy horrible que yo me parara aquí a predicar y mi esposa y mis hijos que están por allá dándole clase a los adolescentes estén ahí, y mientras yo predico mi esposa me mire así como con esa mirada de: mírame. Eso sería muy horrible. Que usted se pare aquí, hijo, y mientras usted esté aquí hablando y amén, y la unción y el fuego, allá está tu mamá mirándote y no espabila tu mamá viéndote. Quien lo viera en la casa, cómo me contesta a mí, la grosería con la que me sale. Ah, míralo aquí cómo habla en lengua, míralo aquí cómo canta de bonito, cómo salta y cómo brinca. Ok, pero supongamos que tuve la suerte que ese día no llegó mi mamá y prediqué con toda libertad. Yo le estoy hablando de experiencia vivida. Mi adolescencia fue un poco traumática con el tema de mi mamá por algunas situaciones complicadas, y a veces no fue fácil. Yo le sirvo a Dios desde adolescente y le estoy hablando de cosas vividas. Había Santa Cena y me tocaba ponerme a paz con mi mamá porque en ocasiones cometí errores con ella. Entonces en alguna ocasión me decía: ah, sí, porque hay Santa Cena, vienes a ponerte a cuentas conmigo. Y cuando mi mamá no iba a culto, pero entendí esto. Porque, ok, mi mamá no está aquí, pero ¿y Dios? ¿Y Dios? El tema no es con mi mamá, el tema es con Dios. El problema no es con mi esposa, el problema es con Dios. El asunto no es con los hombres, el asunto es con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ok. ¿Cuál es la bendición de confesar nuestros pecados? ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? En la primera escuela les expliqué por qué no debemos confesar, por qué no debemos ocultarlos. Y no debemos ocultarlos porque eso evita la restauración.
alguien que oculta su pecado jamás será restaurado. Nunca será restaurada. Una persona que prefiere guardar su apariencia antes que abrirse y exponerse ante la santidad de Dios, jamás será restaurada esa persona. Y no será restaurada porque no quiere ser restaurada, porque no quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas, porque ama las tinieblas. Segunda, en ese contexto de maldición, considero que es una maldición, es algo horrible que le puede pasar al que no confiesa sus pecados, es que tampoco alcanzará misericordia. Su conciencia será una conciencia atormentada. Sufrirá derrotas y retrocesos, derrotas y fracasos. Experimentará dolor y lágrimas. Experimentará sequedad espiritual. Y lo que considero es lo peor de lo peor, quedará sin la presencia de Dios. Porque termina amando más al pecado que a Dios, que a la presencia de Dios. Para mí, eso es lo peor. Pero cuando una persona confiesa su pecado, y este mensaje, yo espero en el nombre del Señor que nos lleve a evaluarnos, a replantear conceptos de nuestra vida, a entender que esto no se trata de apariencia. No se trata del pastor. No se trata del pastor. No se trata de qué piensa el pastor de mí. ¿El pastor creerá en mí? Yo veo que el pastor me ve como rayado a mí, ¿qué será? No se trata de mí. Yo hoy estoy aquí, mañana puede que no esté. Se trata de Dios. O sea, es mi relación con Dios. De eso se trata. De yo entender mi responsabilidad con Dios. Yo lo veo a usted aquí. Se ve simpático, se ve simpática usted aquí. Tiene una cara de ángel. Es una angelita usted aquí, un angelito. Pero ¿y qué tal en la empresa? Allá yo no lo veo. ¿Y qué tal en su casa? Yo no sé cómo es usted allá. No cometamos el error de pensar que la autoridad del pastor es lo que regula mi vida espiritual. Es un grave error, porque nos acostumbramos a ser cristianos de doble moral o con dos caras. Una cosa es cuando estoy ante el pastor y otra cosa es cuando el pastor no está. A mí no me gusta, y los muchachos aquí no lo hacen. Por ejemplo, están los muchachos reunidos y como son los jóvenes, juegan, recochan, el uno le molesta al otro en su ambiente juvenil. Yo no pretendo que los jóvenes se comporten como los hermanos de la tercera edad. Me preocuparía eso. Me preocuparía que los muchachos de la iglesia, en vez de estar jugando, estén diciendo, bueno, y ahora Petro y el otro, y con temas no, son jóvenes, tienen que ser jóvenes y hablar temas de jóvenes cristianos. Y yo llego y entonces los jóvenes están hablando, disfrutando ellos, y llega el pastor y cállense que llega el pastor. ¿Por qué razón? Ahí viene, cállense. No, más bien yo llego y también molesto con ustedes, porque yo soy un hombre. Y si es porque están haciendo algo malo, bueno, el asunto no es ahí viene el pastor, el asunto es Dios nos está oyendo. O sea, el tema no es con el pastor, es con Dios. Porque yo no estoy en su empresa, pero Dios sí está en su empresa. Cuando usted grita a sus hijos y les dice esto y agarra a sus hijos y los trata horrible y los grita terrible, yo no estoy ahí. Y tal vez tienes, no sé si la bendición o la maldición, que no tienes ningún hermano de vecino cerca a tu casa. Pero Dios sí te oye, Dios sí te ve. Usted va por la calle y viene la mujer vestida provocativamente como viste la mujer sin Cristo, y usted es un santo hombre de Dios, pero usted dice, nadie me está viendo y
Qué hermosa la creación de Dios. Pero supongamos que es tan de buena el hombre que nadie lo vio. Pero ¿y qué Dios? Si el problema es con Dios, no es con los hombres. El asunto es con Dios. Así que, ¿por qué yo debo confesar mis pecados? Bueno, porque esto es una relación con Dios. Y una relación que se debe forjar en base a la sinceridad con Dios. Ok, bendiciones. Primero, Salmos capítulos 32, por favor. Salmos capítulo 32. Versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. A su nombre sea toda la gloria. ¿Por qué? ¿Cuál es la bendición de confesar mis pecados? El perdón de Dios. El perdón de Dios. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero ese abogado no puede trabajar con alguien que no reconoce su delito, que no se reconoce su pecado. Usted no ve a un abogado diciendo, oye, ven, que te voy a defender. Y el otro, ¿de qué? De lo que... No, yo soy el que llego al abogado. Así que cuando alguien confiesa su pecado, muestra que realmente quiere cambiar, que realmente quiere ser restaurado. Y cuando confiesas tu pecado, primera bendición, el perdón de Dios. El perdón. Seremos perdonados. A su nombre sea toda la gloria. Tal vez aquí haya alguien que le falló al Señor. No sé si hace tiempo, no sé si recientemente. Yo sé que cada vez que Dios trae una palabra es porque la necesitamos. No me sorprendería que esto llegue justo a tiempo para alguien que está bregando porque pecó y está en esa lucha de oculto mi pecado o lo confieso. Quiero que sepas que la bendición primera cuando confesamos nuestros pecados es el perdón de Dios. No tienes por qué andar con la culpa, cargando con tu culpa, viviendo con miedo, viviendo con esa incertidumbre de yo pequé, yo no estoy bien, yo tengo esto oculto. Si te acercas a Dios y confiesas tu pecado, Él perdonará tu pecado. Y qué lindo es, dice el salmista, dice, bendito el nombre del Señor, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A su nombre sea toda la gloria. Y no hay engaño no porque no haya pecado, él pecó. No hay engaño porque no lo ocultó. No hay engaño porque él no oculta su pecado y se muestra ante Dios. Dios, todo está bien. No, dice el salmista, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová perdona sus transgresiones. Pero eso ocurre cuando dice el salmista, yo no encubrí mi pecado, yo lo confesé y Él me perdonó. Y ahora Él puede decir, en cuyo espíritu no hay engaño. Yo estoy ante Dios tal como soy. Un hombre que pecó pero se levantó. Un hombre que tropezó pero se colocó de pie. Un hombre que cometió un error. No debí cometerlo. Como me duele haberlo cometido, pero estoy delante de Dios y puedo verlo con claridad, porque no encubrí mi pecado, porque le dije a Él toda la verdad. Dime, ¿en tu espíritu hay engaño? Dime, querida hermana, ¿en tu espíritu hay engaño? Querido hermano, ¿en tu espíritu hay engaño?
muestras una cosa por fuera, pero adentro hay otra. Sí, por fuera la fachada dice que todo está bien, pero ¿y por dentro? Miren, no hace falta que pretendamos mostrar lo que no somos. No hace falta eso. No hace falta querer impresionar a los demás con que nosotros somos santos, santos, 3 veces santos. No hace falta eso. Yo he visto a gente pelear, ejemplo, pelear por cosas como saliste a jugar fútbol, salió con la familia a jugar fútbol. Eso es pecado. No, eso no le agrada al Señor. Y ese que está mandando al otro al infierno porque salió a jugar fútbol está en adulterio. Yo he visto a gente pelear por cosas, por bobadas, cosas que no trascienden. Pero ese que está peleando, ¿por qué? Porque el otro, porque tú estás comiendo tal cosa, ese es borracho, es un fornicario, es un maldiciente, tiene una cantidad de cosas horribles en el corazón. No hace falta que hagamos eso. ¿A quién vamos a impresionar? No hace falta que andemos por la vida tratando de impresionar a la gente con el tema de que yo soy santo y tú eres mundano. Sé lo que eres. Honra a Dios con tu vida. Honra tú al Señor. Pero no hace falta que impresionemos a nadie. Somos personas con debilidades, con fallas, que le amamos a Dios y queremos honrarlo en el caso mío lo quiero honrar con cada suspiro de mi vida. Tengo que decirle que no siempre es así, que le fallo y me duele fallarle, que cometo errores y Dios sabe que me duele cuando le fallo, porque ¿cómo le voy a fallar al que tanto me ha amado? A veces me peleo conmigo mismo, pero ¿cómo se te ocurre fallarle a quien tanto te ha amado? Pero esa es mi realidad. Si alguno de ustedes comete el error de agarrarme a mí y meterme en un trono por allá y subirme, no, y mi pastor es lo mejor que hay, ese es su problema. Yo trato de mostrarme como soy, un hombre con defectos y errores. Usted no necesita un pastor perfecto. Usted necesita un hombre que ame a Dios y que lo guíe según la Biblia. Y no ponga sus ojos en mí. No ponga sus ojos en mí porque yo lo voy a decepcionar a usted. No ponga sus ojos en mí. Usted un día va a cumplir años y yo ni siquiera me voy a acordar y lo voy a decepcionar, lo voy a hacer sentir mal. Usted un día va a tener un logro y yo ni cuenta me di. Porque yo ando en mi mundo. Y si usted me pone a mí y usted dice, no, es que mi pastor es lo mejor del mundo, yo lo voy a dejar caer. No cometa ese error. Usted un día, y especialmente los que trabajan conmigo de cerca, un día me ven el temperamento. Un día cuando estamos bajo presión y hay algo y tengo que hablarle a alguien con voz fuerte, se da cuenta, no, mi pastor es hombre. Mi pastor agarra rabia, y cuando agarra rabia, no cometa el error de subirme en un trono que yo no me merezco y que nunca voy a lograr ser merecedor de eso. Soy lo que soy, un hombre que amo a Dios, lo amo con todo mi corazón. Dios sabe que quiero ser mejor padre cada día, mejor esposo. Me esfuerzo por ser mejor predicador, mejor pastor, por ser mejor persona. Pero mientras yo esté en esta tierra, eso será un proceso. Y que todos los días tendré cosas por mejorar. Soy lo que soy, eres lo que eres. Pero nunca intentes ser lo que no eres. Y menos con Dios. Y menos con Dios. Preséntate ante Dios tal como eres. A ver, eso significa que, bueno, hermano, como yo tengo estos defectos, yo soy como soy. No, hay que cambiar, hay que mejorar.
Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Las bendiciones de confesar nuestros pecados. Primero, perdón de los pecados. Segundo, por favor vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 1 verso 12. Y aquí hay algo que es interesante. 2 de Corintios 1:12, ¿lo tienen? En voz alta, lean conmigo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una conciencia limpia. El que confiesa sus pecados vive con una conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia? En las noches cuando te acuestas, cuando se apagan las voces de tu entorno, cuando solo queda la voz de tu conciencia, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Tienes una conciencia limpia? ¿O hay una vocecita que cuando todas se apagan te dice, tú no eres lo que muchos creen que eres? Tú no eres lo que tu esposa piensa que eres. Tú no eres lo que tu esposo cree que eres. Tú no eres lo que los hermanos de la iglesia piensan que eres. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Es tu conciencia una conciencia limpia? ¿O es un tormento tu conciencia? El que encubre sus pecados vive con una conciencia atormentada. El que confiesa sus pecados tiene una conciencia limpia, no tiene nada que ocultar. Mis errores, claro que sí, Dios lo sabe, ya lo confesé a Él. Ejemplo, cuando una persona oculta algo, se puede manipular. Hay dos hermanitos y el uno cometió un error y lo ocultó. Así que el otro hermanito dice, ¿me regalas el jugo o se lo digo a mi papá? Ya tú sabes, se lo digo a mi papá. Dame la merienda. ¿Cuánto te dieron? 2,000. Dame 1,000 de tu merienda o se lo digo a mi papá. Lo extorsionan, lo manipulan. Pero si ese niño tiene confianza con su papá, llega y dice, papá, yo te fallé, papá, tú me dijiste que no hicieras esto y yo lo hice, papá, perdóname y asumo las consecuencias. Luego el hermano va a pretender manipularlo y decirle, dame esto o se lo digo a mi papá. Y él dice, no tengo nada que esconder, ya mi papá sabe, ves y díselo. ¿Sabes que el diablo es el acusador? Satanás es el acusador. Pero ¿qué tiene Satanás que hablar de ti cuando se presente ante el Padre? ¿Tiene algo con qué acusarte? O el Señor Jesús como abogado puede decir, papá, ya mi hijo, ya él, ya Deimer, ya José se arrepintió, yo lo lavé con mi sangre, él está perdonado, Satanás no tiene nada que acusarlo a él. ¿Tienes una conciencia limpia? ¿O tienes cosas con las que Satanás puede acusarte? Si puede, levante su mano. Algunos de ustedes me ven con una cara de tragedia griega que no sé si entender que el mensaje está llegando o no está llegando. Mira el que está a su lado y sonríale y dígale, el Señor nos está hablando. A ti y a mí nos está hablando el Señor. Y si el que está detrás suyo sigue todavía como estresado, el que está delante suyo, dígale, pero no te preocupes que el primero que le está hablando es al pastor. Este mensaje es para todos nosotros. Para todos nosotros es. Deuteronomio capítulo 13, verso 17, por favor.
No. Segundo, tercero, la bendición de confesar nuestros pecados. Vamos a leer este versículo y ya le digo cuál es este punto. Verso 17, 13, 17. Deuteronomio 13, 17. ¿Lo tienen? Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Este versículo está perfectamente en el contexto que estamos hablando. Observe que no dice, no toques al anatema. No dice eso. ¿Qué dice? Que no se pegue a tu mano. O sea, hay la posibilidad de que ojalá que nunca ni siquiera toques nada del anatema. Pero es posible que por algún error tocaste el anatema. No debió ocurrir, pero pasó. Bueno, dice que no se quede pegado el anatema. Es decir, que no te quedes con él. Que no se quede pegado en tu mano nada del anatema. Una cosa es, cometí un error, toqué, no debí tocarlo. Pero otra cosa es, cuando no solo lo toco, sino que me quedo con el anatema. Una cosa es que llegue un pensamiento en mi mente de celo, de envidia, y ese Deimer con esa barba que tiene, y otra cosa es, y yo lampiño. A veces los ataques son más de envidia que de cualquier otra cosa, hermano. Y se disfraza que es celo de Dios. Bueno, ese es otro tema. Pero luego de ese pensamiento, yo llego y digo, pero lo voy a dañar. Voy a hacer que el pastor lo ponga en disciplina. Le voy a poner una caída. Una cosa es que llegue un pensamiento a mí de envidia, de celo, de rabia, de enojo, pero yo lo reprendo de inmediato. El hermano que le llegó un pensamiento con la secretaria de la iglesia, con la compañera, la hermana que le llegó un pensamiento con fulano de tal, pero reprende, y diablo mentiroso, el Señor te reprenda, el diablo sucio, sacude de inmediato su mente. Eso es diferente a que llegue el pensamiento y tú te quedas con él y lo acaricias y vives con ese pensamiento y lo pechichas, y ya no es un pensamiento, ya empiezas a hacer cosas que te acerquen al pensamiento. Si es de celo o de envidia, ya empiezas a poner trabas para que mi hermano caiga. Hablar mal. Laura, te vengo a contar algo de Deimer para que ores, ¿oíste? Es para que ores por él. Deimer, yo no sé, mírale la cara que tiene. A mí me parece que él como que cayó. ¿No será que él habrá caído en pecado? Pero esto es porque yo lo amo a él, para que oremos por él, ¿oíste? ¿Qué pasa? No solo toqué el anatema. Un pensamiento malo le puede llegar a todo el mundo. Decía el hermano Ortiz, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido en mi cabeza. Eso sí lo puede evitar. Así que el versículo aquí no dice, no toques el anatema. Dice que no se quede pegado nada del anatema en ti. Que no se quede pegado en tu mano. Y si eso ocurre, si no se queda pegado nada del anatema en ti, entonces la ira de Jehová no va a estar sobre ti, y Dios tendrá misericordia de ti. ¿De quién tiene Dios misericordia? Del que no se queda con el anatema. ¿De quién tiene Dios misericordia? Del que cuando cae no se queda deleitándose en el fango diciendo, ay, qué lodo rico aquí en el suelo. ¿De quién tiene Dios misericordia? Del que cuando peca no se queda practicando el pecado. Del que cuando se equivoca no se autojustifica,
del que cuando toca el anatema lo suelta, dice: no, Dios mío, perdóname, ¿por qué toqué eso? Pero eso no se quede en mi mano. Dios dice: yo tendré de ti misericordia, si no se quede el anatema pegado en tu mano. A su nombre sea la gloria. Es decir, cuando alguien se desprende, confiesa y se aparta, Dios tendrá misericordia, alcanzará misericordia. Y si hay misericordia, hay restauración. Porque cuando Dios tiene misericordia, restaura. Cuando Dios tiene misericordia, levanta. A su nombre sea toda la gloria. Porque la misericordia es cuando esa palabra misericordia se compone. Esa palabra cordia, de donde viene misericordia, viene de la palabra griega cardio, de donde viene nuestra palabra para cardiología, etcétera, y habla de corazón. Y la miseria, así que la palabra misericordia sería cuando la miseria es pasada por el corazón de Dios. Es decir, cuando Dios mira nuestra miseria y es llevada a su corazón, y en base a eso Él actúa conforme a su misericordia. Es decir, yo estoy en miseria, yo estoy postrado, yo no merezco nada, pero Dios mira mi condición y dice: te voy a levantar, te voy a restaurar, no te voy a dejar caído en el suelo, voy a tener misericordia de ti. Pero ¿de quién tiene Dios misericordia? Del que anda agarrando el anatema y diciendo: no, yo no hice nada, yo no hice nada, yo estoy bien, pastor, yo estoy bien, pastora. De ese Dios no tiene misericordia. ¿De quién tiene Dios misericordia? Del que suelta el anatema, del que dice: yo pequé, yo le fallé al Señor, yo no debía haber hecho eso, Señor, ayúdame, Señor, restáurame. A ese Dios levanta, de ese Dios tiene misericordia, a ese Dios restaura. A su nombre sea la gloria. La bendición de confesar nuestros pecados. Termino, el tiempo no me da para más, pero por lo menos quiero terminar. Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos, por favor. Capítulo 4. Versos 15 y 16. Colóquese de pie, por favor. Quiero que leamos estos dos versículos de pies. Hebreos 4, versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? A mí me encantan estos versos, hermano. Verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo lo que tú has sido tentado, fue tentado mi Señor. Por eso Él puede compadecerse de ti. Si tú no sabes lo que es un dolor de muela a medianoche, tú ves a alguien llorando por la muela y te burlas de él. Este es cobarde, por un dolor de muela llorando. Pero cuando tú sabes lo que es un dolor de muela y tú ves a alguien, mira, tú te levantas, tú dices: tranquilo, te voy a calentar agua, te voy a buscar una pastilla, voy a ver si hay una farmacia abierta a esta hora. Te compadeces porque tú viviste eso. Nuestro Jesús, nuestro amado Jesús, se puede compadecer de nosotros porque Él fue tentado en todo nuestra semejanza, pero Él no pecó. Esa es la diferencia. La diferencia es que yo fui tentado y pequé. Él fue tentado pero no pecó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que puesto que tenemos ese sumo sacerdote, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué harás? ¿Ocultas tu pecado o te acercas al trono de la gracia? ¿Quiénes se acercan al trono de la gracia? Los que no quieren seguir en su condición de postración.
ellos se acercan al trono de la gracia. El que encubre su pecado no. Porque a él no le interesa ser restaurado. A él no le interesa que Dios lo perdone. Él quiere seguir en su sinvergüenzura. ¿Quiénes se acercan al trono de la gracia? Los que quieren cambiar, los que quieren ser restaurados, los que cayeron pero no se quieren quedar en el suelo, los que sí pecaron, no debieron pecar pero pecaron, pero dicen: yo me levanto. Yo tengo a un Dios que fue tentado según mi semejanza. Él me entiende. Y ese Él me entiende no es para yo justificarme o para yo quedarme postrado y no, yo por eso puedo estar así. No, Él me entiende en que me puede ayudar. Él tiene misericordia de mí. Pregunto, ¿te quieres acercar al trono de la gracia? ¿O te quedarás postrado, postrada? ¿Ocultarás tu pecado, tu falla, tus errores? Mi amado, no necesariamente tiene que ser que hayas caído en adulterio o en fornicación, o que hayas asesinado a alguien, o que hayas atracado un banco. No, Dios te guarde de todo eso. Pero aun cuando ese fuera el caso, el trono de la gracia sigue abierto. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué harás? Porque solo hay dos alternativas: oculto mi pecado, pero no prosperaré, o lo confieso a Dios y alcanzaré misericordia. Hablemos de tus luchas internas. Hablemos de tus batallas secretas. Hablemos de eso que no sabe tu esposo, tu esposa. Hablemos de eso que está allá en tu corazón, pero que nadie sabe.